¿Sabes por qué una burbuja puede reventar y cuáles son los factores para poder analizarlo y verlo con anticipación? No te pierdas nuestro próximo programa de Factor Económico, donde hablaremos de este tema. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saluda con mucho gusto su amigo el doctor Enrique Pressburger, director de Factor Express y con mucho gusto titular de este programa. Y el día de hoy quiero platicarles acerca de este fenómeno de las burbujas en las economías, las burbujas económico-financieras que hacen que empresas o economías que se pensaba tenían un cierto valor, de pronto colapsan y sectores enteros pueden de pronto perder todo su valor de la noche a la mañana. Esto es un poco la otra cara de la moneda del programa que tuvimos la semana pasada, donde hablamos justamente de unicornios, de exponenciación de valor, de escalabilidad y de finalmente todos estos interesantes negocios que se evalúan de la noche a la mañana de una manera muy importante y donde sin duda hay una tendencia clara y una ola de inversión financiera y de interés en este tipo de negocios, donde como analizamos, vimos que estos negocios lo que analizan es la escalabilidad, qué tan rápido pueden adquirir usuarios dentro de una plataforma determinada, cómo pueden ser rentables en términos de adquisición de usuario versus costo de usuario y cómo esto en una visualización a futuro es valuado de una manera muy agresiva por los fondos para decir, bueno, pues esta empresa va a tener cierto valor y eso hace que pues le den el dinero el día de hoy para buscar lograr ese crecimiento. Sin embargo, hemos recibido muchas interacciones en redes sociales y muchos comentarios de, bueno, ¿y hasta dónde estas valuaciones son reales o realmente se llegan a materializar o realmente finalmente el riesgo, hasta dónde se mide? ¿Cómo sabemos si es o no una burbuja? Y esto, pues, por supuesto que adquiere relevancia en semanas donde acciones o grupos de clase mundial como el metaverso, finalmente Mark Zuckerberg, como pues finalmente su empresa cae más de 25% en un solo día y algunos de los otros pues escándalos que hemos tenido a nivel bursátil en México, como es el caso de pues, ciertas empresas financieras que han anunciado defaults o que no serán capaces de pagar sus deudas dentro del sector financiero y de préstamos. En este sentido, pues justamente como empresas a las que se le apostó un cierto valor, de repente resulta que no tienen dinero para pagar sus deudas y entonces las valuaciones caen 25, 50, 60% en cuestión de algunos días. Y bueno, vamos a tratar de analizar este tipo de respuestas de una manera interesante y ver principalmente cómo el caso mexicano se puede, digamos, analizar de manera separada. Pues bueno, lo primero que tenemos que entender es que todo este modelo de crecimiento se financia siempre por dos vertientes. Cuando se le apuesta a un crecimiento acelerado de una empresa donde entran inversionistas ángeles o inversionistas de venture capital, que son el capital semilla que entra en una primera etapa de una inversión, normalmente entra en dos componentes. De manera de capital, es decir, compra una parte de la empresa y la capitaliza, donde es dinero que va, digamos, a fondo perdido. Yo compro ciertas acciones basadas en una evaluación a futuro y es un dinero que vamos a usar para crecer, pero que yo no pretendo recuperar mes a mes, sino más bien le apuesto a que hay una evaluación posterior interesante en la empresa y al venderse, pues en un valor más alto al que digamos, el fondo compró, pues recuperaría su dinero con una utilidad con creces. Y hay un segundo componente que tiene que ver con deuda. Hay fondos que específicamente prestan solamente para deuda, donde dicen yo sí espero recuperar en materia de intereses los préstamos poco a poco y yo sí quiero ver mi dinero mes a mes y es un dinero que no va a fondo perdido. Yo quiero recuperar mi capital y exijo una tasa de retorno, digamos, determinada. Y ahí empiezan un poco las distorsiones del modelo. Lo primero que tenemos que entender es que para que un fondo invierta en una empresa nueva o en una empresa que se le está aportando digamos, a la alta escalabilidad, pues las tasas que están esperando tanto de crecimiento en capital como de retorno en deuda, pues son altas y tienen que darse de manera rápida. Y esto simplemente, digamos que
sigue la lógica de una relación de riesgo-rendimiento. Es decir, si yo le estoy metiendo capital a una empresa nueva que hoy en día todavía está perdiendo dinero o no tiene muchos clientes, pues yo le apuesto a comprar un porcentaje agresivo, pero quiero que en 1 o 2 años esa empresa se revalúe y se venda por un monto pues varias veces mayor al que yo compré. Y entonces el empuje a esa empresa está en crecimiento, 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 donde inclusive la rentabilidad pasa a un segundo término. Es decir, finalmente los fondos que le meten a este variable o estos instrumentos de capital quieren que los fondos crezcan, adquieran más usuarios a la mayor velocidad posible, donde si la empresa está perdiendo dinero, no importa siempre y cuando se muestre esta tracción, esta capacidad de generar crecimiento sostenido y masivo de manera continua. Y ahí la presión está en los ejecutivos, señores, crezcan, 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 y la calidad del usuario o la calidad del producto inclusive pasan a un segundo término. Lo mismo pasa con la deuda. La deuda finalmente, como es un producto o una empresa que tiene alto riesgo porque es una empresa nueva, pues se piden altas tasas de interés. Y cuando hay altas tasas de interés, ¿qué es lo que ocurre en el sector financiero? Pues tú tienes que cobrar tasas de interés todavía más altas a lo que te están prestando y entonces eso hace que entremos en un nicho riesgoso. Vamos a poner ejemplos, digamos, más didácticos en este sentido. Pongamos una financiera dentro de este segmento fintech que está en México pues muy en boga y se le está apostando a meter dinero y a evaluar estas fintech por su capacidad de otorgar préstamos rápidos a una cantidad de gente cada vez creciente y del que se supone hay mucho apetito. Pues bien, primero, si el enfoque está solamente en crecer, va a llegar un momento que la financiera, presionada por estos índices donde tiene que adquirir 100, 200, 1000, 10,000 usuarios al mes, porque obviamente son modelos de crecimiento exponencial donde pues buscas tener quizá algunas decenas de acreditados, luego pasa miles y luego a decenas de miles, pues el crecimiento llega a un punto que tiene que flexibilizar sus modelos de riesgo para poder seguir con ese crecimiento acelerado. Dicho de otra manera, tienes que disminuir tus filtros de a quién le prestas y pedir menos garantías o de plano no pedir garantías para poder tener esta conversión rápida que los fondos están esperando. Fondo dice, quiero que crezcas. Empresa financiera dice, pues es que yo no puedo crecer a esa velocidad, no hay manera, a menos que pues digamos que les pida menos cosas, menos información financiera y menos garantías. Y así pues cualquier persona que llegue a mi página de internet, pues casi le doy un sí directo, porque eso pues sí me resuelve el tema de la adquisición de usuarios, aunque no necesariamente la calidad del préstamo. Esto pasa con el capital, donde pues buscan, digamos, este dilema de modificar el modelo del riesgo con tal de acrecentar usuarios de una manera masiva y con una escalabilidad notoria. También en el tema de la deuda ocurre lo mismo, esta distorsión en filtros y este conflicto de interés. Bueno, pues como tengo que crecer rápidamente y este fondo me está dando todo este dinero, necesito prestarlo. Pero como el fondo ya me percibe de antemano como un modelo de riesgo y me presta quizá al 18 o 20%, pues yo financiera, como tengo gastos, tengo mucho personal contratado para crecer aceleradamente, pues tengo que prestar al 40% para salir de gastos y poder sostener de alguna manera este modelo de crecimiento de manera adecuada. Pero entonces viene la segunda distorsión que tiene que ver con la deuda. ¿Qué empresas generan hoy en día márgenes de utilidad para poder pagar financieros a un 40% de tasa de interés? La realidad es que muy pocas, porque en el entorno actual, pues los márgenes de hecho son cada vez más chicos. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, porque la materia prima está subiendo de precio muy rápido y hay escasez, sea comercialización o sea producción. Si tú produces te cuesta más, tienes que comprar las cosas de contado. Si comercializas ya te subieron los fletes, te cambia el precio de la noche a la mañana. Sin embargo, tú ya tenías pedidos y tienes que respetar los precios originales, entonces tienes el riesgo de vender inclusive abajo de tu costo. Tienes de alguna manera presiones en tema también de días de pago, donde las empresas se tardan hoy en día 90, 100, 120, 150 días en cobrar. Todo esto es un costo financiero que la empresa tiene que aguantar y de alguna manera también hay menos clientes en el mercado en una economía que está en crisis, donde de alguna manera los mercados se consolidan y hay menos cadenas con capacidad de comprar y las que quedan, como se quedaron con el mercado, pues
te compran más agresivamente, te aprietan más en márgenes de precio y te exigen inventarios. Entonces, estamos en una empresa donde las que sobreviven es porque tienen que tener más inversión para aguantar los plazos de pago, para aguantar las subidas de precio, para comprar anticipadamente su materia prima y adelantarse a posibles distorsiones y hacer su propio inventario. Esto quiere decir que es meterle dinero, dinero y dinero a vender a márgenes cada vez más ajustados. Y entonces ahí está una distorsión fundamental. Tú eres una empresa que está en un entorno de crisis donde los márgenes son cada vez más pequeños, pero los costos financieros son cada vez más grandes. Entonces, las empresas que por rapidez se meten en este tipo de olas, de bueno, yo me meto a una página de internet y rápidamente pido un crédito, pues va a haber una distorsión ahí claramente, pues donde no va a poder pagar necesariamente las altas tasas de interés a la larga, porque sus márgenes no le dan y de alguna manera es un cliente que va a empezar a perder dinero y quizá no calculó correctamente los gastos financieros con tal de recibir rápido ese dinero que le urgía por esta vorágine de ausencia de liquidez. Entonces vamos a recapitular un poco lo que está ocurriendo y por qué es que pues, ocurre este fenómeno de burbujas. Estamos en una economía recesiva, estamos en una economía tanto mundialmente como en México que está con crecimientos por debajo de la inflación o bien negativos del Producto Interno Bruto, de acuerdo a donde se trate. México no es la excepción. En el caso específico de México, hemos tenido PIBs negativos en 2019, en 2020 y en 2021, en que se logró un crecimiento, pues una tercera parte de lo que se estimó inicialmente, por ahí del 2%, pues tener una inflación del 7 y pico por ciento oficial, pues estás hablando que el tema de crecimiento real es no existente, puesto que estás por debajo de la inflación. Esto quiere decir que estamos en una economía recesiva donde la gente tiene menos posibilidades de comprar, está gastando menos y de alguna manera está perdiendo poder adquisitivo. Por lo mismo, también la economía se contrae, se consolida. Hay menos cadenas que tienen capacidad y solvencia, que absorben más del mercado y los proveedores chiquitos, las cadenas chiquitas, pues en un entorno recesivo donde hay menos capacidad de consumo, empiezan a hacer defaults. Sin embargo, en este entorno recesivo, en este entorno donde hay menos actores en el mercado, menos compradores y menos vendedores y la gente que gasta tiene menos poder adquisitivo, pues entra este fenómeno de la escalabilidad que cuenta siempre con escenarios optimistas. Es decir, vamos a dar créditos, vamos a atraer más usuarios y vamos a crecer aceleradamente, inclusive sin garantías. Pues, ¿qué ocurre? Que justamente los usuarios pues tienen que irse adquiriendo a pesar justamente de que no tengan la solvencia, los márgenes necesarios o la capacidad de pago. Sin embargo, como el mandato para estas empresas es crecer a toda costa y, digamos, sumar usuarios a toda costa y prestar a la tasa de interés pues que pueden prestar, pues es un tema donde pues al empresario que toma estos créditos le urge, toma un crédito demasiado caro sin darse cuenta, se amarra márgenes que no pueden pagar y se crea una distorsión en el modelo que es el principio de las potenciales burbujas. ¿Por qué burbujas? Pues porque al final la gente no quiebra de un día a otro. Digamos que de alguna manera pues la gente está adquiriendo de alguna manera estos préstamos, quizá puede pagar algunas de las primeras mensualidades, sin embargo eventualmente cuando llegan los pagos de capital o tiene que ir avanzando en este modelo, pues hay varias empresas que de alguna manera van a tener que dejar de pagar en un momento dado, donde además se suman otros factores más macroeconómicos, donde pues una economía recesiva de alguna manera también en el caso mexicano y de gran parte del mundo no solamente implica digamos estancamiento, sino también inflación y también de alguna manera esto implica la necesidad de subir tasas de interés. Estamos en un escenario de estanflación, donde hay un estancamiento económico, pero además inflación de precios. ¿Qué hacen los bancos centrales ante un escenario de inflación masiva? Pues dicen vamos a tratar de contener la inflación y subamos las tasas de interés. Esto encarece aún más la operación de las empresas financieras porque les encarece el costo de fondeo, que a su vez trasladan al usuario que tiene que pagar aún una tasa de interés más alta.
Así que ojo con lo que empieza a haber de focos rojos de este tipo de modelos, como digo, en el mundo, no es nada más el caso mexicano. De alguna manera estamos en un entorno donde los inversionistas o los fondos que están detrás de estos modelos exigen altos rendimientos de su capital en un modelo de crecimiento rápido y altos rendimientos en su deuda que prestan porque pues esperan un alto rendimiento en un entorno riesgoso. Sin embargo, esto de entrada ancla a que estas empresas de crecimiento acelerado se tengan que ir a un nicho de riesgo bastante alto, porque si el financiamiento les cuesta alto, pues tienen que prestar también alto y también tienen que asumir costos de operaciones altos para poder, con el personal y el talento necesario, acelerar su ritmo de crecimiento. Entonces, pues estas empresas tienen costos altos y tienen que prestar caro y tienen que prestar tasas altas para poder cumplir con la expectativa de sus fondos. Al hacerlo, se van a un modelo de mayor riesgo, donde le tienen que prestar a empresarios que son menos cautos en tomar créditos y que quizá no los pueden pagar, pero por la urgencia simplemente los toman. Esto además en un escenario de recesión, donde es más difícil consumir y donde las tasas siguen subiendo porque los bancos centrales van a tener que o van a tratar de detener la inflación. Entonces, digamos que de origen los financiamientos Sevilla son generosos en volumen, pero son algo caros. Las empresas que reciben estos financiamientos obligadas a crecer y a pagar con creces, digamos, el riesgo que tuvieron esos fondos, pues se van a un nicho todavía más arriesgado, crean productos más arriesgados. Y los productos más arriesgados, por definición riesgo-rendimiento, llevan un pricing todavía más alto, lo que hace que la gente que los toma tenga una alta posibilidad de no poderlos pagar de regreso. Esto aplica para todo el tema que estamos viendo de tarjetas de crédito, de financiamiento rápido a través de clics de internet, de financiamientos colectivos, de también compras en retail, de compras a meses o de tener más facilidades de pago. Hay que tener mucho cuidado con ello y hay que ser muy conscientes, digamos, de este equilibrio que se debe lograr. Si bien es necesario que la gente tenga acceso al crédito y es necesario proveer de estos mecanismos para que la gente pues, pueda comprar y pueda pagar, hay que cuidar la raíz de estos modelos para que no exista una distorsión que el día de mañana se pueda detonar en una burbuja. ¿Qué queremos decir finalmente con todo esto y cuál es el mensaje? La realidad es que en este sentido justamente lo que queremos decir es que tenemos que volver a una cadena de valor más sustentable y sostenible en el tiempo. Es decir, si tenemos que finalmente como país, como política pública, no solamente apoyar los modelos de crecimiento acelerado, sino también empujar modelos que sean sostenibles en el tiempo y acordes a una realidad económica existente en un momento dado. Es decir, está muy bien que haya fondos capaces de meter a un nivel de riesgo buscando crecimientos acelerados a altas tasas, pero no puede ser todo lo que haya en el mercado. También tiene, digamos, que haber política pública donde existan bancas de desarrollo que presten a tasas más bajas, donde se busque impulsar a un segmento financiero no bancario que preste a tasas más competitivas, donde se exhorte también a los bancos a crear programas más incluyentes, donde a los empresarios se les dé cierto margen para poder, digamos, asumir su carga fiscal y de flujos de manera adecuada, donde haya quizá leyes que obliguen a los grandes compradores a no tomarse más de X días en pagar a los proveedores. Hay países donde hay legislaciones, por ejemplo, que no pueden pagar a más de 90 días los clientes a los proveedores. Es decir, sí se puede atajar el problema. Es una burbuja, no es un tema de tendencia que es inevitable. Finalmente, estas son cuestiones que se dan en ciertos nichos y ocurren y se van encadenando cuando no hay otra alternativa. Sin embargo, yo creo que deben de existir las dos. Es decir, si el capital privado le apuesta a modelos de crecimiento acelerado que tiene nicho y algunos de ellos pueden tener mucho éxito, pues qué bueno, finalmente es inversión, son oportunidades y finalmente el capital arriesgado pues es de grandes fondos que le apuestan pues al go big or go home. Es decir, vete por la grande o si no, pues, o sea, te vas por el doble o nada. Sin embargo, tienen que existir los otros tipos de modelos para que, digamos, que los negocios que no le apuestan al crecimiento acelerado en 1 o 2 años y vender, sino los negocios
pymes y familiares, que en México es la gran mayoría, sean capaces de sostenerse en el tiempo. Finalmente, sabemos que el universo pyme forma parte del 99.98% de las empresas, es la gran abrumadora mayoría, y son negocios que buscan quedarse entre varias generaciones, de los cuales van a vivir familias en un sostén en un momento prolongado en el tiempo, y hay que buscar maneras de que, digamos, su trabajo, sus márgenes, su financiamiento y su compraventa de productos sea sostenible en el tiempo. Y esto se resuelve, como dije, de fondo. Hay que crear Estado de Derecho y leyes para que los grandes compradores no abusen de los pequeños proveedores. Estandarizar que los contratos se cumplan a nivel jurídico. Estandarizar que los tribunales funcionen y no lleven mucho tiempo en los juicios. Estandarizar también que los grandes compradores tengan ciertos tipos de plazo estipulados para pagar a sus proveedores. Estandarizar que el financiamiento en México sea abundante, que no solamente los bancos, sino las instituciones financieras no bancarias tengan acceso a fondeo fácil y barato, que la banca de desarrollo se sume al tren de apoyar a la competencia entre bancos y no bancos para que haya más financiamiento, que esto permita que haya más alternativas de financiar, que de alguna manera las tasas de interés también tengan una perspectiva de crecimiento y no solamente de control de la inflación, que se va a la manera de buscar el mercado interno, cómo reactivarse. Entonces, queridos amigos, ya saben, finalmente el encaminamiento a las burbujas no es un tema del último eslabón, o sea, hay que ver cómo empieza el problema, cómo ve el dinero de fondos, cuáles son sus incentivos, cómo una empresa en crecimiento acelerado tiene que cumplir con esos incentivos y por eso tiene que ofrecer productos con cierto nivel de riesgo, cómo hay gente que acepta dicho nivel de riesgo sin hacer el análisis completo y cómo esto puede distorsionar el modelo. Sin embargo, vemos que esto puede ser atajable y que si se hacen reformas de fondo y un país entiende esto a tiempo y de una manera organizada institucionalmente, pues puede evitar que haya burbujas y puede hacer que esa inversión, pues digamos, tenga un mejor puerto y mayores posibilidades de éxito. Así que, pues bueno, cuidado, hay que estar informados, hay que estar, digamos, siempre a la vanguardia de las tendencias y lo más importante, hay que intentar entender la economía de una manera integral con todos los eslabones y no dejarnos ir nada más llevar por algunos titulares de prensa de la parte de los colapsos finales. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Factor Económico. Síganos en redes, en Mundo Ejecutivo, en las redes del doctor Enrique Pressburger y ahí estaremos con gusto listos para contestar todas sus deudas. Gracias y hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó